Bueno, iniciamos ahora la segunda parte de este video con orientaciones para la lectura del texto que les propongo y habíamos llegado hasta el título 4 que decía una relación conflictiva, educación y poder. Bueno, ahora vamos al título 5, hacia una definición de educación. Si ustedes se ponen a pensar, el título del capítulo decía ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Y parece ser que recién en el subtítulo 5, en el apartado 5, recién llega a una definición de educación después de hacer algunas aclaraciones previas. Bueno, todos los apartados anteriores pareciera que conducen a este apartado central que es el quinto. Aquí es donde vamos a encontrar una definición que recoge quizás todo lo que viene hablando acerca de lo que se va a entender o lo que estos autores entienden por educación y que nosotros asumimos. Si se quiere, nosotros en las clases hemos trabajado algunos conceptos, entre ellos el de educación, pero otros conceptos también que nos ayudan a definir con mayor precisión qué vamos a entender por educación. Por ejemplo, hemos hablado de sociedad y de cultura porque entendemos, se entiende aquí, como un proceso sociocultural. Entonces, por eso nosotros en clase hemos debatido mucho sobre las nociones de sociedad y de cultura. A partir de esta definición comienza a aclarar algunas otras cosas más. Por ejemplo, en el título 6 retoma una definición de un autor, un sociólogo, Emile Durkheim, que habla de la educación como un proceso intergeneracional. Y justamente los autores plantean, bueno, cuál es la dificultad que tendría asumir esta definición. El subtítulo 6 dice los jóvenes y el saber, los límites de concebir la educación como un fenómeno entre generaciones. Bueno, ahí lo van a poder leer, después en clase lo podemos también discutir y charlar, pero bueno, después de dar su propia definición, parecería que discute con la definición de Durkheim, obviamente sin rechazarla, pero planteando los límites que tiene esa definición. Después también plantea el subtítulo 7 dice una vieja polémica, las posibilidades y los límites de la educación. Yo, en cierta manera, para introducirlos en este debate, es que les he planteado el tema de esa frase para debatir en el grupo de Facebook sobre ese docente que enseña en una escuela urbana, una escuela rural y que plantea que a sus alumnos no les da para más. Esa famosa frase, uno escucha incluso a padres a veces que dicen, y a mi hijo no le da la cabeza. Bueno, a ver, aquí el texto plantea una posición, es la posición que nosotros asumimos y la discute y la fundamenta por qué no estaría, por ejemplo, por qué no estaríamos de acuerdo con esa visión acerca de las posibilidades y los límites de la educación según los contextos o los sujetos. Y después comienza
comienza a hacer algunas aclaraciones y a trabajar algunos conceptos o conceptualizaciones este, eh, que, o términos o conceptos, ¿sí? Que ayudarían a estudiar mejor y con mayor precisión el fenómeno educativo. Eso lo vamos a ver tanto en el apartado o en el subtítulo 8 como en el subtítulo 9. En el subtítulo 8 dice la intencionalidad y la conciencia en la definición del hecho educativo, y ahí distingue entre educación y socialización. Ahí hay un concepto, el de socialización, que también nos ayudaría a distinguir y a precisar mejor qué entendemos por educación. Y después en el subtítulo 9, ahí es donde yo les comentaba antes que desagrega distintos otros subtítulos de un segundo nivel, cuando habla de socialización primaria y secundaria, de educación formal y no formal, educación sistemática y asistemática, educación permanente, educación y escolarización. Esta última distinción la hemos trabajado en clase porque justamente cuando se habla de educación en el sentido común, muchas veces se piensa inmediatamente en la escolarización, y nosotros hemos visto que hablar de educación no es necesariamente hablar de escolarización y que habría una distinción. Bueno, tanto les decía en el apartado 8 como en el apartado 9 hace algunas distinciones que ayudan a comprender mejor o a precisar mejor la definición de educación y a comprender mejor el fenómeno educativo en términos generales. El último apartado, el del último apartado, nos acercamos a una definición de pedagogía. Y ese debate que cuando nosotros planteábamos la definición de ciencia, que se da entre pedagogía y ciencias de la educación. Ese debate o tensiones. ¿La pedagogía es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Es una ciencia en el sentido moderno? Es un campo del conocimiento previo, decíamos nosotros, previo al surgimiento de la ciencia moderna. ¿Qué pasa cuando surgen las ciencias modernas? Bueno, todo ese planteo interesante, importante, necesario para tener en cuenta, pero ahí vamos a tener la definición de pedagogía que nosotros necesitamos para comenzar a transitar la materia. Y no solamente para memorizarla o pensar que necesitamos una noción de pedagogía para memorizarla y repetirla oportunamente, sino es necesaria también para pensar cómo problematizamos en pedagogía, cómo formulamos preguntas pedagógicas en relación al fenómeno educativo. Esto lo vamos a trabajar sobre todo en esas problemáticas que queremos abordar a partir de la técnica de la pirámide que hemos trabajado en la última clase, o en la penúltima clase, no recuerdo, pero que va a ser interesante porque necesitamos no solamente aprender de pedagogía, sino comenzar a pensar pedagógicamente. Ese sería un gran aporte que podría hacer esta materia a su formación como docente. Cuando se enfrentan a una situación educativa, formularse preguntas o plantear hipótesis que sean pedagógicas, que tengan que ver con respuestas que no solamente nos acerquen a la comprensión del fenómeno educativo, sino también a algunas alternativas de intervención educativa sobre la realidad. Entonces, ese es el esquema general, y ahora les propongo leer un párrafo. Yo voy a leer el primer párrafo
o mejor dicho, los 3 primeros párrafos del primer título. El texto, decíamos que tiene como título ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Y tiene un primer subtítulo que dice la educación, un fenómeno de toda la humanidad. Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas, dentro de la escuela y fuera de ella. Hay educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y cuando un amigo indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Desde esta perspectiva, todos sabemos de educación porque todos vivimos la educación. Si se reuniera a un grupo de personas de diferentes edades y se le preguntara rápidamente qué entienden por educación, es probable que asocien este concepto con los de escuela y enseñanza. En muchos casos hablarán también de buena y mala educación. En otros podrían llegar a responder también que ella tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades humanas o de la personalidad. Tal sería la variedad de las respuestas, y todas ellas verdaderas, por lo menos en cierta medida, que se generaría la sensación de que el concepto de educación significa algo más abarcador que cada una de esas respuestas en particular. En este primer capítulo nos proponemos entonces presentar algunos aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. Bueno, como les decía, este primer apartado, este primer subtítulo es introductorio. Básicamente no ahonda en nada, sino que simplemente presenta qué va a realizar durante el desarrollo. Entonces, la idea no es acordarse de todo esto cuando uno estudia o cuando uno presenta. Aquí hay algunas cosas que yo he subrayado. Por ejemplo, todos nos educamos, o sea, a todos nos enseñaron dentro de la escuela y fuera de ella. O sea, ya esa primera frase la he subrayado, destacando que todos y a todos, dentro y fuera de la escuela. Y la pregunta, ¿qué entienden por educación? Aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo. A ver, entonces, de este párrafo, ¿qué nos queda en claro? Podemos subrayar, hay palabras centrales, lo queda claro que el texto va a hablar sobre los aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo, una definición de educación, y como el subtítulo dice, es un fenómeno de toda la humanidad, de que todos nos educamos y a todos nos enseñan fuera y dentro de la escuela. Eso quería compartir. No es que tenga que comprender en detalle todo, sino simplemente que está planteando que es necesario definir con precisión qué vamos a entender por educación, porque se dice mucho de educación, pero si nosotros nos acercamos científicamente al fenómeno educativo, necesitamos definir con precisión qué es la educación. Bueno, voy a subir estos videos, lo van a tener disponibles, lo van a poder ver todas las veces que haga falta y por supuesto, si tienen preguntas para hacer en el grupo de Facebook, la pueden hacer y seguimos trabajando sobre esto. Chao, nos vemos.